conforme a sílabos, ¿no? El tema de hoy abarca pues lo que es el cáncer hereditario, los síndromes paraneoplásicos, las manifestaciones clínicas del cáncer y el estadiaje tumoral, ¿no? No son temas muy complicados, así que en el desarrollo de esta hora pues vamos a revisar los aspectos más importantes y ya en la sesión de seminario, perdón, en la sesión de los casos clínicos, ya se abordará estos temas, ¿no? Dos casitos que se han preparado para usted. Bien, voy a ponerlo de esta manera en la pantalla porque he estado haciendo pruebas y tengo un problema con el Meet y la proyección a pantalla completa, así que es lo que máximo podemos ampliarlo para que no haya dificultad. Hablar del cáncer es hablar de una enfermedad que está, conforme pasan los años, ¿no? eh, adquiriendo mayor protagonismo y representando cada vez más un mayor impacto a nivel de lo que es la salud eh, del ser humano, ¿no? En este caso les presento la epidemiología del cáncer que las fuentes, ¿no?, de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer del año 2022 había recogido para nuestro país, ¿no? Y en ese caso se observó que había una incidencia de 72.827 nuevos casos, de los cuales las tres neoplasias más frecuentes, ¿no?, fueron, en el caso de los varones, el cáncer de próstata, el cáncer de estómago y el cáncer colorectal. Y en el caso de las mujeres, correspondía al cáncer de mama, el cáncer de cervix, ¿no?, y el cáncer de estómago. De tal manera que por ambos sexos el más frecuente correspondía al cáncer de próstata, mama y estómago. Y si lo enfocábamos desde el punto de vista de la mortalidad, teníamos al cáncer de estómago en los varones, sello de próstata y el de pulmón. Y en el caso de las mujeres, el cáncer de cervix, el cáncer de estómago, el cáncer de mama. Entonces, como ven, es una epidemiología bastante importante por lo que representa para la población. eh, Cada vez más estamos observando, ¿no?, la presencia de estas enfermedades debajo de lo que vendría a ser los 70 años, ¿no? Están presentándose nuevos casos, ¿no? Y eso urge tener una, un conocimiento de la enfermedad, de las bases epidemiológicas, de las bases moleculares, cómo es que nosotros podemos eh, entender la fisiopatología de esta enfermedad y también saber cómo reconocer sus manifestaciones clínicas y, también importante, cómo poder estadiar, cómo poder reconocer en qué momento del diagnóstico se encuentra nuestro paciente y de esta manera poder tener un mejor panorama acerca de su evolución, acerca de su pronóstico. Poquito vamos a hablar de eso esta noche. Entonces podemos decir en líneas generales que del 5 al 10% de todos los cánceres que vemos en la práctica clínica van a tener una característica que es el ser hereditario. También se dice que hasta un 20% van a presentar un componente familiar genético subyacente que no va a ser siempre detectable. Y entonces aquí viene la importancia de por qué tenemos que identificar esta característica de ser pues cánceres hereditarios, porque va a tener un impacto en la supervivencia, en la prevención y un tratamiento personalizado. Conviene también recordar algunos términos cuando abordamos este tema. Hemos escuchado seguramente
conforme hemos participado en charlas, clases, a veces cuando leemos artículos, cuando revisamos también nuestros libros de texto. Muchas veces estos términos, ¿no? Cáncer hereditario, cáncer familiar, cáncer esporádico. Así que conviene tenerlos claros para que nosotros, en lo que queda de nuestra charla, podamos tener claros nuestros conceptos, valga la redundancia, ¿no? En el caso del cáncer hereditario, vamos a definirlo por la presencia de una mutación patogénica, una mutación heredada, a través de la línea germinal, ¿no? Que predispone pues a la aparición de un cáncer. Como ejemplo tenemos las mutaciones a nivel de los genes BRCA1, BRCA2, que se observan en el cáncer de mama, o las mutaciones que involucran el gen MLH1 en el síndrome de Lynch. Por otro lado, cuando hablamos de cáncer familiar, nos referimos a la agregación familiar de cánceres, ¿no? Pero donde no hay una identificación clara de una mutación genética que los cause. Por ejemplo, cuando vemos varios familiares, ¿no?, que presentan cáncer de colon, pero que tienen una secuenciación negativa para mutaciones conocidas a este cáncer. Y finalmente tenemos el cáncer esporádico, ¿no?, donde no hay una mutación heredada, no hay un patrón familiar claro, y estas mutaciones son a nivel somático y son adquiridas. Por ejemplo, los adenocarcinomas pulmonares que se presentan en un paciente fumador, ¿no?, en donde no hay una historia anterior que lo vincule, ¿no? Si bien estos términos a veces pueden usarse como sinónimos, no significan exactamente lo mismo, ¿no?, desde un punto de vista médico-genético, ¿no? El cáncer hereditario al final siempre implica que hay una alteración genética germinal que esté confirmada. Y en el caso, pues, del cáncer familiar, este podría deberse ya sea a factores genéticos que aún no se detectan, ¿no?, por los métodos que conocemos, ¿no?, mutaciones no identificadas, o por la presencia de factores ambientales a los que los miembros están afectos, ¿no? Ya sea pues la dieta, los hábitos, el medio en el que viven, ¿no? Todo eso puede condicionar algún factor ambiental que los predispone como un grupo. Amén pues de las interacciones gen-ambiental que podrían presentar algunas variaciones genéticas de bajo riesgo. En resumen, podemos mencionar que todo cáncer hereditario tiene un componente familiar, pero no todo cáncer familiar es hereditario. Fundamentos moleculares también son importantes reconocer cuando hablamos del cáncer hereditario, ¿no? Hay que revisar un poco nuestros conceptos de la genética del cáncer, ¿no? Hay mutaciones germinales versus lo que son las mutaciones somáticas, y también hay genes involucrados, ¿no? Los oncogenes, los genes supresores de tumores y los genes de reparación, ¿no? Oncogenes, aquellos en los cuales, ¿no?, están en un estadio, digamos, previo, ¿no?, y que por una mutación se activan, ¿no? Mutaciones, por ejemplo, que puede hacer que se gane una función, como en el caso del gen RET en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, alteraciones a nivel de los genes que tienen la función de ser guardianes del genoma, los genes supresores tumorales, ¿no? Y en estos casos, las mutaciones usualmente van hacia la pérdida de la función, ¿no?, como se da con la alteración a nivel del gen del retinoblastoma RB1. Finalmente, también podrían, digamos, producirse cuando se dan alteraciones a nivel de los genes que se encargan de la reparación del ADN frente a, digamos, mecanismos ambientales, químicos, físicos, que podrían inducir, ¿no?, alteraciones en su estructura. Entonces, estos genes tienen esa función de reparar el ADN
para evitar, pues, precisamente que se pueda propagar, ¿no?, estas alteraciones. ¿Qué genes están involucrados en el proceso de reparación? Los genes MLH1, MSH2, BCRA1 y BCRA2, entre otros. Hay mecanismos que predisponen al cáncer hereditario, también es cierto, ¿no? Por ejemplo, una sola mutación causante de cáncer puede compensarse por completo, por lo que los portadores de variantes patógenas de las líneas germinales pueden permanecer sanos por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Más o menos 30 años. Sin embargo, dado que cada célula del órgano, ¿no?, del órgano diana, del órgano que se afecta, puede contener una alteración en el gen, ¿no?, una alteración, una mutación, la probabilidad de las acumulaciones, ¿no?, entonces adquieren pues una especie de masa crítica, ¿no?, una cantidad importante de estas mutaciones oncogénicas, y la manifestación entonces del cáncer podría ocurrir a una edad incluso un poco más temprana. Entonces, hay ciertas formas en las que estos casos podrían ocurrir, ¿no?, para diferenciar la aparición en cánceres esporádicos y en cánceres heredados. También es importante reconocer algunas condiciones que pueden desencadenar, ¿no?, eh, la alteración de lo que vendría a ser los genes que controlan el ciclo celular, ¿no?, que controlan pues las divisiones. Y en ese caso tenemos como uno de los mecanismos también la inestabilidad genómica, ¿no?, comprendida muchas veces por variedades de presentación como son la inestabilidad de microsatélites o las alteraciones en la recombinación de los genes homólogos, ¿no? La inestabilidad de microsatélites, ¿no?, ocurre, ¿no?, cuando hay un cambio en ciertas células. Estas podrían ser pues las células que evolucionan en las células neoplásicas, en el cual el número de bases repetidas del ADN, ¿no?, en un microsatélite es diferente del número que se hereda, ¿no? Entonces hay una variación y esta variación condiciona pues a una inestabilidad, de la cual pues podrían surgir errores al momento del proceso de síntesis, ¿no?, y el proceso pues de la división celular. Estas alteraciones pueden verse con mucha frecuencia en los pacientes que tienen el síndrome de Lynch, ¿no?, que desencadena pues, entre otros, digamos, entre otras neoplasias, el cáncer de colon, el cáncer de endometrio, ¿no?, el cáncer de estómago, entre otros, ¿no? Vamos avanzando. Acá vemos, en este pequeño cuadro, ¿no?, que hay una gran cantidad de genes que están relacionados a los principales neoplasias, ¿no?, que tienen el componente hereditario. Por ejemplo, vemos acá, ya que habíamos visto las estadísticas en Perú del 2022, vemos que para el cáncer de próstata tenemos el MSH2, el MSH6, el BCRA2, el HOX-B13, ¿no? Son genes que tienen este componente hereditario. En el caso de las mujeres, cáncer de ovario y el cáncer de mama, tienen al BCRA1 y BCRA2 como los principales genes relacionados al cáncer hereditario, pero ven ahí ustedes, hay una larga lista de otros genes, algunos quizás más conocidos que otros, ¿no?, como el P53, ¿no?, entre otros, ¿no? También los cánceres pediátricos, aquellas neoplasias que vamos a ver pues en las primeras etapas de vida, ¿no?,
vemos que hay un componente hereditario muy fuerte, como en el caso del síndrome de Li-Fraumeni, ¿no? Donde hay una gran variedad de neoplasias que pueden involucrar pues neoplasias cerebrales, pueden involucrar pues neoplasias eh, mesenquimales, epiteliales, ¿no? Falla del P53, también el mismo retinoblastoma por falla del gen RB1, los casos de neurofibromatosis o de tumor de Wilms, que involucran pues respectivamente a los genes MF1 y 2 y al WT1. También pues vemos algunos genes que participan en más de de una neoplasia, como el P53 en el caso del pulmón, del páncreas, ¿no? Caso del cáncer de colon que habíamos mencionado como parte del componente del síndrome de Lynch, ¿no? El MDH1, el MCH2, entre otros, ¿no? Cuando se relaciona por la poliposis familiar, el APC, que es el más conocido, pero también el POLE, el SMAD4, entre otros. Tampoco están exentas las neoplasias hematológicas, ¿no? Vemos ahí también un componente muy importante de genes involucrados en su origen. ¿Qué síndromes existen o son los más conocidos del cáncer hereditario? Bueno, dentro de la gran variedad de síndromes, vamos a mencionar a estos tres síndromes que son de los más frecuentes. Pero que quede claro que hay una gran cantidad de neoplasias, como lo hemos visto en el cuadro anterior, que tienen y que pueden producir, ¿no?, una serie de manifestaciones clínicas importantes, ¿no? Tenemos el síndrome de mama-ovario, ¿no?, donde el gen involucrado pues es el BCRA, ¿no?, variedades 1 y 2, ¿no? Se dice que el 50% de los cánceres están asociados a este síndrome, ¿no? El 10% corresponde a otros 9 genes, ¿no?, que pudimos haber visto en nuestro cuadrito. Y en este caso, el BCRA1 está localizado en el cromosoma 17, ¿no? ¿Cuál era su función? La reparación del ADN a través de los mecanismos de recombinación homóloga. En el caso del BCRA2, este está localizado en el cromosoma 13, también tiene una función de mantenimiento respecto de la integridad del genoma, ¿no? Y las mutaciones en estos dos genes se descubrieron más en la población judía askenaz, ¿no? Pero eso no exime a que pueda presentarse en otros grupos poblacionales como los han presentado. Entonces, es importante tener eso en consideración cada vez que observamos este tipo de cortejo clínico, ¿no?, donde se involucra la mama y el ovario, ¿no? Con la presencia de las mutaciones BCRA1 y BCRA2 hay un riesgo de hasta un 90% para el cáncer de mama y 62% para el cáncer de ovario. En el síndrome de Lynch también vemos que hay genes, como los revisamos en el cuadrito anterior, que tienen una mayor participación, ¿no? Hablamos del MLH1, MSH2, MSH6, ¿no?, el PMS2, entre otros, ¿no? Se asocian entre un 2 al 4% con pacientes con cáncer de ovario, ¿no? Y adicionalmente también presentan un aumento de riesgo para otros tipos de cáncer, ¿no? En el caso colorectal, hasta un 80%, en el caso de endometrio, hasta un 60%, en el estómago, cerca de un 10%, y del tracto urinario, un poco menos, entre un 8%. Y el tercero de los tres síndromes más importantes, más característicos, es el síndrome de Li-Fraumeni que habíamos mencionado, que se asocia a alteraciones a nivel del gen P53, ¿no? Se localiza en el cromosoma 17 y tiene como función codificar la proteína P53, que nosotros lo conocemos ampliamente, ¿no?, digamos, desde biología molecular como el guardián del genoma, ¿no? Cuando falla este gen, ¿no?, hay una asociación de tumores de varias estirpes, ¿no?, mesenquimales, epiteliales, inclusive pues también hematopoyéticas, ¿no?, asocian pues tumores
muy variados, ¿no? Sarcomas, neoplasias epiteliales, leucemias, entre otros, ¿no? Seguimos. ¿Cómo entonces hacemos el diagnóstico de estas neoplasias, de estos cánceres hereditarios? Se hace a través de criterios clínicos que se establecen de las entidades que están acreditadas en lo que es el manejo del cáncer, ¿no? La Asociación Americana del Cáncer, entre otras, ¿no? Que brindan pues los criterios clínicos para hacer el diagnóstico, pero con el advenimiento pues de numerosas técnicas moleculares también entran a tallar eh, otros mecanismos para el diagnóstico, como son la secuenciación, y también esto permite la aparición de variedades que tienen significancia incierta, ¿no? Lo cual requiere una interpretación y un manejo. En sí, ¿qué características clínicas, digamos, son transversales a los cánceres hereditarios, ¿no? Uno de ellos, quizás el que más nos llame la atención, puede ser la edad temprana de presentación. Usualmente solemos considerar que aquellas neoplasias que se presentan pues en la etapa infantil, ¿no? En la etapa de la niñez, inclusive aquellas que ocurren muchas veces en el contexto de neonatos o de lactantes, ¿no? Nos fuerza a pensar el posible origen hereditario de estas neoplasias, ¿no? Entonces, un componente dentro de las características que presentan estas neoplasias siempre será la edad de presentación. También tenemos la presencia de múltiples tumores en un solo órgano. Esto también podría llevarnos a pensar que hay líneas celulares heterogéneas que obedecen a mutaciones, ¿no? Diversas y que podría estar generando, ¿no? La presencia de más de un tumor, de un estirpe de tumor en un solo órgano, ¿no? De otro lado, la presentación de tumores en diferentes órganos, ¿no? Como lo hemos visto pues en los síndromes de Lynch, en el síndrome de Li-Fraumeni, ¿no? Donde primero aparece un tumor epitelial, luego un mesenquimal, y entonces nosotros tratamos de encontrarle una razón, ¿no? ¿Qué se ha visto también? La presencia de enfermedades bilaterales, en donde se afectan, ¿no? En este caso, órganos que tienen una presencia doble, ¿no? Riñones, mamas, ovarios, entre otros. La aparición de un tumor en un género no habitual también podría ser sospechoso, ¿no? De un cáncer hereditario. La presentación en dos o más familiares. Aquí ya nos extendemos hacia el grupo, ¿no? Que presente pues el mismo acervo genético. Entonces, al haber dos o más familiares de primer grado, de la misma rama, o sea, mismo origen, con tumores en el mismo sitio, nos hace sospechar la posibilidad de un cáncer hereditario. La asociación de tumores que pertenecen a un síndrome, ¿no? De susceptibilidad al cáncer conocido también podría orientarnos, ¿no? A su presencia. Finalmente, el diagnóstico de ciertos tumores raros eh, que obedecen pues a mutaciones quizás no muy comunes y que una vez hecho el diagnóstico, pues en definitiva se establece la alteración de estos genes involucrados, ¿no? Y se le vincula pues con los mecanismos anteriormente descritos. Entonces, como mencionamos, los mecanismos, perdón, las manifestaciones clínicas transversales a este grupo de neoplasias. Pero en sí, ¿qué manifestaciones clínicas nosotros vamos a poder observar? ¿Qué aspectos clínicos presentan las neoplasias, ¿no? Y hemos visto que estos aspectos clínicos podemos identificarlo a través de los efectos locales y hormonales que producen, ¿no?
a través de los cambios en lo que vendría a ser el trofismo del individuo, lo que corresponde pues a la caquexia, y a las manifestaciones clínicas, eh, digamos, derivadas, ocultas, que se agrupan en síndromes paraneoplásicos. En el primer caso, respecto a los efectos locales y hormonales, conviene tener presente siempre la ubicación de la neoplasia, la actividad hormonal que desarrollen estas células, ¿no? Y el crecimiento tumoral que puedan, digamos, presentar, ¿no? Esta neoplasia. Por ejemplo, planteémonos el caso de un adenoma de hipófisis, ¿no? Sabemos que el adenoma, esta neoplasia benigna a nivel de la hipófisis, puede condicionar, ¿no?, la actividad incrementada de diversas células productoras, ¿no?, de, un, de una variedad de hormonas, ¿no? Hormona de crecimiento, de lo que vendría a ser, pues, hormonas corticotrópicas, tirotrópicas, ¿no?, que pueden estimular, ¿no?, el crecimiento de los órganos involucrados, ¿no? Podríamos ver el caso también de las neoplasias digestivas. En el caso hay algunas células productoras de hormonas locales, como es las células que producen la grelina, ¿no?, los que producen el péptido vasoactivo, entre otros, ¿no? Entonces, podrían darse neoplasias a ese nivel con un efecto local, no necesariamente sistémico. Y muchas veces, pues, las células que son sometidas a crecimientos paracrinos por estas células neoplásicas pueden experimentar, a la vez de un crecimiento rápido, también una necrosis, ¿no? Y eso desencadenar, pues, muchas veces manifestaciones clínicas como son la melena, ¿no?, sobre todo en las neoplasias digestivas, ¿no? Crecimiento inducido por hormonas producidas, pues, por células neoplásicas, provocará, pues, una necesidad, una vasculogenia, ¿no?, que muchas veces estos vasos suelen ser anormales, suelen ser atípicos y pueden, pues, desprenderse y generar, pues, cuadros de hemorragia digestiva. Por otro lado, la caquexia, entendida esta como una pérdida de la masa magra corporal debido a un estado hipercatabólico, ¿no? Y este estado hipercatabólico está producido por el incremento, ¿no?, de lo que vendría a ser algunos mediadores de la inflamación, como son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, entre otros que pueden condicionar un aumento eh, motivado, pues, por estas células neoplásicas, ¿no?, que están hiperfuncionantes y obligan, pues, que el organismo tenga que mantener niveles elevados de metabolitos, niveles elevados de ATP, de energía, y muchas veces es a expensas, ¿no?, de lo que vendría a ser nuestras células musculares, ¿no? Entonces, como resultado habrá una pérdida de la grasa, del músculo, una debilidad profunda. Y lo curioso es que estas mismas sustancias, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, suelen ser anorexigénicas. Entonces, estamos ante una situación en donde es demandada una cantidad muy alta de energía, pero no se obtiene por la vía natural, que es la vía, ¿no?, nutritiva, nutricional. Entonces, hay un consumo muy rápido, ¿no? Y eso, pues, es lo que vamos a observar, un deterioro progresivo de la masa ponderal, ¿no? Amén de un cuadro de inflamación sistémica motivada, pues, por estos mismos mediadores de la inflamación. Finalmente, los síndromes paraneoplásicos que están asociadas a las neoplasias responden a una distribución anatómica y pueden verse motivados por un origen hormonal, ¿no?
¿Qué podemos mencionar de ellas? Que corresponden a manifestaciones tempranas de neoplasias. Muchas de ellas pueden ser neoplasias ocultas, ¿no? Tal es así que el paciente suele acudir a la consulta no necesariamente del órgano que está afecto, sino aquellas manifestaciones en donde el paciente ha notado pues algún cambio, ¿no? Uno de ellos es el más común, pues la cantosis nígrica, ¿no? Muchos de estos casos suelen verlo los dermatólogos y ellos, si tienen pues bien entrenada su clínica, ¿no? Como lo deben de tener, pues van a ir derivando a los especialistas para estudios más profundos, ¿no? Hay problemas clínicos severos, es cierto, pueden involucrar funciones, digamos, vitales en el organismo, y muchas veces hay otras que pueden simular enfermedades metastásicas, ¿no? Acá tenemos un cuadrito en donde vemos muchos de estos síndromes paraneoplásicos, algunos relacionados a endocrinopatías, quizás son de los más comunes, los más frecuentes, síndromes paraneoplásicos que llegan pues a la consulta, ¿no? A veces uno se tropieza con un síndrome de Cushing, ¿no? Y estamos pensando que puede ser un problema hormonal del eje, ¿no? Del eje de la hormona adrenocórtico-trópica, pero si se investiga bien con las pruebas adecuadas para ver pues la hiper o la hipofunción en los órganos involucrados del eje, puede ser que encontremos que no obedece a esa naturaleza y entonces se planteen los diagnósticos, digamos, que podrían explicar, ¿no? Producir, por ejemplo, un carcinoma de células pequeñas, un carcinoma pancreático, ciertos tumores de origen neurogénico, entre otros, ¿no? Cuadros de hipercalcemia o de hipoglicemia también son característicos dentro de estos trastornos endocrinológicos, ¿no? Pero no son los únicos. Podemos tener síndromes nerviosos, musculares, que corresponden pues a síndromes paraneoplásicos, como la miastenia, ¿no? Cuadro de miastenia, de un mecanismo inmunológico, en los cuales pues el cáncer original pues está en otro lugar, ¿no? Puede ser un cáncer broncógeno, un timoma, ¿no? Un carcinoma tímico, entre otros, ¿no? También los trastornos dermatológicos, como la cantosis nígrica, la dermatomiositis, de igual forma, ¿no? A través de mecanismos inmunomediados. Bien, eso ustedes ya lo repasan con cuidado. Aquí vamos a ver algunas imágenes, ¿no? La cantosis nígrica suele verse en consultorios de dermatología por esta pigmentación y cambio en la apariencia, en la textura de la piel, que puede estar asociada a neoplasias gástricas, ¿no? Neoplasias digestivas, ováricas, entre otros. Tenemos también las dermatomiositis, ¿no? Pueden estar relacionados a tumores de pulmón, entre otros, ¿no? Tumores digestivos. El síndrome miasténico de Lambert-Eaton, ¿no? En donde hay una debilidad proximal, ¿no? Piernas, brazos, lo que vendría a ser la cintura pélvica, la cintura escapular, y también compromete los músculos, ¿no? De los ojos, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Hay una ptosis del párpado, la ptosis palpebral, y una desviación ocular, ¿no? Por parecia de los músculos oculares, ¿no? ¿Asociado a qué? Al carcinoma de células pequeñas. O el síndrome de Cushing, del que también mencionábamos, ¿no? Una alteración a nivel, pues, de lo que vendría a ser el eje hormonal de la adrenocórtico-trópica, que va a simularnos claramente como un Cushing, ¿no? Y este
por las características de las fases en luna llena, lo que vendría a ser pues el adelgazamiento de la piel, eh, la grasa centrípeta, ¿no? Obesidad centrípeta, con adelgazamiento de miembros, ¿no? Distales, lo que vendría a ser pues la famosa jiba de búfalo, entre otros, ¿no? Eso corresponde a un síndrome de Cushing. Finalmente, ya para concluir nuestra charla del día de hoy, vamos a mencionar algunos aspectos del estadiaje tumoral, también muy importante para lo que vendría a ser conocer en qué momento hacemos el diagnóstico de la enfermedad, qué tanto se ha comprometido, y a partir de eso, elaborar pues una evolución, un pronóstico de nuestro paciente. Entonces es importante reconocer el estadiaje como una pieza fundamental en lo que vendría a ser el tratamiento oncológico, ¿no? Cómo tratamos algo que no sabemos a qué nivel de compromiso se encuentra, ¿no? Y hacer pues la mención de estos principales sistemas de estadiaje, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el estadiaje tumoral ha tenido intentos de, digamos, sistematizar esta progresión, inclusive ya desde el siglo XIX, ¿no? Donde se observaba estos diagnósticos de cáncer y se comparaban, ¿no? Las observaciones obtenidas, ¿no? En algunos casos, pues, se observaba un tumor de estómago que estaba involucrando, pues, lo que vendría a ser, pues, la cavidad gástrica, provocando un síndrome oclusivo, y también, pues, podrían observar, ¿no? Compromiso hepático, compromiso ganglionar regional, todo esto, pues, derivado de los estudios de necropsia. No es sino hasta la tercera década, los años 30 del siglo pasado, que se crean los primeros sistemas de estadiaje, ¿no? Quien lo hace es el médico Pierre Renoir, Francia, y que sirve como sustento para el desarrollo de un sistema que se conoce como el sistema TNM, más o menos 3 décadas después, ¿no? Y que viene a ser, pues, el sistema actual, ¿no? En el cual eh, la American Joint Committee of Cancer, ¿no? Incorpora a fines de los 70, ¿no? Estos estadios clínicos y patológicos para darle mayor trascendencia e importancia a este estadiaje, ¿no? Y ya en este siglo ha seguido un continuo, digamos, desarrollo y evolución, adaptando a los sistemas moleculares, genéticos, que cada vez más hacen evolucionar la oncología, ¿no? Entonces, es algo en lo que se trabaja, ¿no? Constantemente para poder tener una mejor evolución, describir mejor la evolución de esta enfermedad, ¿no? Entonces, ahí tienen la última edición del manual de estadificación, ¿no? Por la AJCC, y que nos sirve pues para poder describir la evolución de esta enfermedad. ¿Hay otros sistemas? Sí, hay otros sistemas. El sistema NARBOR que se usaba a fines del siglo pasado para los linfomas. El sistema FIGO, que aún tiene importancia para lo que es el cáncer ginecológico y en el cual hay muchas equivalencias entre el TNM y el FIGO, ¿no? ¿Qué importancia nos proporciona hacer esta diagnóstico? Determinar la ubicación del tumor primario y el tipo de las células cancerosas, el tamaño del tumor, ¿no? Y si el cáncer se ha propagado a ganglios linfáticos o a distancia, ¿no? Entonces, básicamente esa es la información que perseguimos cuando hacemos un estadiaje. Ahora, tenemos varios tipos de estadiaje, ¿no? El primero es el estadiaje clínico, ¿no? Que lo hacen pues los oncólogos a nivel del diagnóstico, del pretratamiento, ¿no? En esta clasificación se incluyen muchas veces los resultados que brinda, ¿no?
la patología quirúrgica, ¿no? En las biopsias. Y se fundamenta en la exploración física, los estudios de imágenes, los marcadores, entre otros, para poder dar un estadio primario, ¿no? Es importante para decidir el tratamiento inicial. Luego tenemos el estadiaje patológico, ¿no? El estadiaje patológico o PTNM, ¿no? Se basa en el estadio clínico complementado por los hallazgos intraoperatorios y la evaluación patológica de los especímenes que se obtienen, ¿no? Producto de la cirugía, ¿no? Y siempre antes de tratamientos adyuvantes. O sea, lo que nosotros recibimos de sala de operación. Ahí hacemos nosotros el estadiaje patológico. ¿Qué evaluamos? El tamaño tumoral, el compromiso de los ganglios, las características microscópicas, y nos sirve para el impacto, ¿no? Del pronóstico y el tratamiento. Es muy importante entonces el estadiaje patológico. ¿Qué diferencias hay entre el estadiaje patológico y el estadiaje clínico? En el caso de los diferentes componentes que evalúan, ¿no? El tumor, los ganglios, las metástasis, ¿no? En el caso del tumor, la estimación del tamaño y extensión se hace por examen de imágenes, ¿no? Y por el apoyo pues de la clínica, ¿no? Mientras que nosotros tenemos, digamos, un reconocimiento más fiel porque examinamos el tumor, ¿no? La pieza quirúrgica. De ahí podemos definir sin error el tamaño original del tumor, ¿no? Los ganglios regionales se pueden evaluar por palpación, por ecografía, por métodos como las tomografías, el PET scan, ¿no? Eso le sirve al estadio clínico. Nosotros lo evaluamos en el estadio patológico, haciendo el conteo de los ganglios, ¿no? Y su estado evaluado microscópicamente, ¿no? Y determinamos tantos ganglios comprometidos del total que han sido, digamos, disecados, ¿no? En el caso de las metástasis, ahí sí, el estadio clínico nos lleva un poquito de ventaja, porque ellos al basarse en estudios de imágenes, ¿no? Ellos obtienen muchas veces, ¿no? Que otros órganos pueden estar con lesiones sospechosas, sugestivas, y que pueden confirmarse con ayuda de biopsias dirigidas, ¿no? Entonces, ahí ellos pueden rápidamente identificar si hay metástasis. Mientras que en el estadio patológico, la confirmación histológica de la metástasis se hace cuando llega a lo que vendría a ser patología. Y muchas veces cuando hacen las resecciones quirúrgicas, pues no incluyen, eh, digamos, los posibles focos, ¿no? Metastásicos, ya sea hepáticos, de hueso, de pulmón. Entonces, eso, como que nosotros, al no tener la evidencia física, nosotros pues no lo ponemos como metástasis, ¿no? Lo podemos no evaluar, ¿no? También hay otros estadiajes, como es el estadiaje post-tratamiento y post-neoadyuvancia, ¿no? Que se aplican en pacientes que reciben tratamientos previos a la cirugía o que solo recibirán quimioterapia o radioterapia debido a la, digamos, extensión del tumor, ¿no? Tumores que puedan ser irresecables, ¿no? Estos estadiajes también se hacen después de reevaluación, ¿no? De lo que vendría a ser intervenciones quirúrgicas. Son muy útiles porque cambian el pronóstico, ¿no? Dependiendo de la respuesta que ha habido, ¿no? En el tejido, ¿no? Y usa herramientas como el RECIST para la respuesta tumoral. También hay un estadiaje que evalúa las recidivas, ¿no? O retratamientos que se usa pues en estos pacientes, ¿no? Tienen una recaída, ¿no? El tratamiento o ha progresado esta neoplasia, ¿no? Se utiliza cuando el tratamiento previo puede haber modificado tanto el tamaño, la extensión o la afectación ganglionar. Y finalmente tenemos el estadiaje que se hace en las autopsias, ¿no? El ATN, que es el último, ¿no?
para casos en donde el cáncer, ¿no? La investigación netamente tiene un valor epidemiológico, ¿no? Porque ya pues el paciente ha fallecido, no va a cambiar en relación pues a la decisión terapéutica, pero sí tiene un componente muy importante a nivel epidemiológico, académico e inclusive legal, si llegase el caso, ¿no? Se utiliza sobre todo para estudios retrospectivos o validación de registros oncológicos, ¿no? Permite confirmar o corregir el diagnóstico y estadiajes previos, ¿ya? Entonces, el estadiaje será importante porque determina el tratamiento adecuado, ¿no? Predice la supervivencia y evolución de las neoplasias y nos sirve de unificador de criterios en la investigación y los ensayos clínicos, ¿no? Bien, esa es nuestra última diapositiva. Así quedamos acá finalizado. Como le dije, no era una charla muy extensa, pero sí importante para lo que vendría a ser, ¿no? Su conocimiento de lo que es el cáncer, ¿no? Sí, muchas gracias.